son promesas, pero que nos impulsan a seguir avanzando para no rendirnos. Vamos, les invito para que podamos ponernos de pie por esta última vez, por lo menos en un ratito, en reverencia a nuestro Dios, su presencia, y vamos a provocar que las cosas sucedan, ¿sabe? Vamos a provocar que venga ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, ese Espíritu bueno, que quiere lo mejor para nuestras vidas, que a pesar de nosotros mismos, de nuestras distracciones, de nuestras preocupaciones, pero que a pesar de todo aquello, Él quiere hablarle, Él quiere ministrarle, Él quiere provocar, poner en su corazón, si acaso no lo tiene, una esperanza. A lo mejor activar esa fe, a lo mejor renovar esas fuerzas, a lo mejor, hey, sí, no está todo perdido, vamos a seguir avanzando. Bueno, esto es lo que el Espíritu Santo hoy quiere. Y a lo mejor usted no le encontraba sentido a su vida. Bueno, quizás hoy también Dios tiene eso para usted, donde le dará un propósito, donde le dará sentido. Solo pedimos en el nombre de Jesús que no haya estorbo, que no haya pensamientos preconcebidos, ideas, ni menos prejuicios tendrán cabida en este momento en nuestro corazón y en nuestra mente, porque nos disponemos a escuchar, nos disponemos a recibir, nos disponemos a que las cosas pasen, a que si Dios quiere transformar nuestro pensamiento, que es necesario que lo haga. Si Dios quiere llevarnos a poder tomar decisiones, a poder renunciar de las cosas que nos estorban, nos disponemos a aquello. Hoy en el nombre de Jesús nos proponemos, nos disponemos a que las cosas pasen, a que lo sobrenatural suceda, a que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, en este lugar, en esta casa, en el nombre de Jesús. Hoy nos disponemos para que esa gloria maravillosa se mueva con toda libertad, y todo lo que se opone a aquello retrocede, se cancela, es anulado, es reprendido, no tiene poder, no tiene autoridad, no es válido en este lugar, porque solamente la presencia del Dios Todopoderoso es el que se moverá, es el que hablará y es el que mostrará su gloria solamente por amor a su nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Hemos venido, nos queremos enfocar en su palabra. Nos queremos enfocar y no en la preocupación, y no en la distracción, y no en argumentos preconcebidos, solamente en su palabra, y que Él nos hable, que Él nos ministre, que nos saque de nuestro lugar de confort, de comodidad, sino que nos haga mover a los desafíos que Él solamente nos sabe llevar, y nosotros confiados que seremos respaldados. Tome asiento. Vamos a hablar justamente de esto, el no rendirse. Ayer hablábamos un poco, más o menos, en esta dirección. Y cuando hablábamos de esto, yo empecé a buscar los significados, ustedes saben que me gusta, para enfocarnos bien, porque a lo mejor usted puede tener una idea de algo, pero nosotros vamos a la palabra, buscamos una y otra cosa, ¿para qué? Para enfocarnos bien en lo que tiene que ver hoy con la palabra. Y rendirse buscaba y significa, a lo mejor usted sabe, me imagino que sí, pero aquí hay un poquito más de ejemplos. Significa resistir o luchar, rendirse. Dice dejar de resistir, dejar de luchar, darse por vencido. Ceder ante una situación o autoridad. También implica abandonar un esfuerzo o una causa, así como entregar la propia voluntad a una fuerza superior, o aceptar la realidad de una situación difícil sin quejarse. En diferentes contextos, rendirse puede implicar, mira, escucha, el contexto de rendirse tiene diferente significado según el contexto. Y rendirse
puede implicar, si bien por un lado, alcanzar un propósito, si tú te rindes. Pero por otro lado, significa rendirse, alejarte de ese propósito. Entonces, es aquí donde hoy, a través de la palabra, es donde vamos nuevamente a enfocarnos en esto. Y como decía, cuando preparaba este mensaje, me recordaba lo que he estado compartiendo en los discipulados en estas últimas semanas. Y que tiene que ver con la importancia del vínculo, como decía María José. Pero también, la importancia del vínculo ¿en qué? El vínculo no solamente con Dios, sino el vínculo con los padres ministeriales. Es importantísimo. Y la importancia del vínculo entre los hermanos también. ¿Y por qué le digo esto? Que tiene que ver justamente para este mensaje. Pues cuando hoy creo que es propicio, pues que cuando pasamos pruebas, cuando pasamos dificultades, cuán propicio es, cuán importante es que podamos estar sostenidos, vinculados a quien te va a bendecir, a quien te va a sostener, a quien te va a levantar. Es tan propicio, es tan necesario, porque así nos podemos animar los unos a los otros. En un tiempo donde ¿qué? Donde podemos ver todo lo opuesto en el tiempo, en el mundo que estamos viviendo, donde se justifica, de hecho, toda actitud, toda conducta del hombre se justifica a través del sentimiento. Es que si siento hacer esto, lo voy a hacer. Pero si no siento hacerlo, no lo voy a hacer. Y se le ha dado mucho poder, mucha fuerza justamente a esto, que al contrario de respetar las leyes, las convicciones, los argumentos establecidos, los argumentos ya declarados, y lo borramos todo por si siento o no siento hacer las cosas. Entonces, cuando Dios te dice que a pesar justamente de lo que yo pueda sentir, de lo que yo pueda pensar, si no está basado en lo que la Biblia quiere enseñar, es tan antagónico, como digo, tan contrario a lo que el mundo te quiere enseñar. Por eso, como decía, es necesario no entregar solamente o no hablar solamente o una sola vez de esto, porque tiene que haber una transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestras conductas. Porque usted le puede decir, hey, la Biblia dice que no te rindas. La Biblia dice que resiste al diablo y él huirá. Y el mundo te dice, no, pero si tú no lo sientes, lo que sea, whatever. Porque sino que hazlo como tú quieras. Es tan antagónico y nosotros hemos crecido con ese pensamiento. Nosotros hemos crecido con esa influencia. Nosotros hemos crecido con toda esa información y Dios te dice, no, tienes que resistir. Que si resistimos seremos aprobados. Entonces, es tan así que hago con el hacer o con lo que realmente sabemos que es correcto. Entonces, bueno, poniéndonos en esto y que de verdad en esto práctico sea el Espíritu Santo quien vaya hablándole, quien le vaya hablando a su corazón. ¿Cómo hace usted? ¿Usted actúa por convicción o actúa por sentimientos? Porque de ahí parte. ¿Son por decisiones? O a lo mejor está un poquito mezclado, porque a lo mejor usted no quisiera ir a trabajar, no siente ir a trabajar, pero hay una convicción que tiene que hacerlo igual. Pero por otro lado, como no siento perdonar, no lo hago. Entonces nos acomodamos, somos personas que nos acomodamos fácilmente.
Somos criaturas que nos acomodamos a las circunstancias y mientras hacemos el menos esfuerzo, mejor. Porque también la sociedad te va formando para que tú hagas el menor esfuerzo en todas las cosas. Tenemos todo automático, todas esas cosas instantáneo en el menor esfuerzo. Entonces tú cada vez también te vas acomodando a hacer el menor esfuerzo. Es todo lo contrario de lo que te enseña este mundo, esta sociedad, a lo que Dios te quiere enseñar. Por eso tiene que haber una transformación. No solamente con que usted me diga, oh, cierto, no. Tenemos que estar sensibles, tenemos que estar, se me olvidó la palabra, tenemos que estar conscientes y dispuestos a querer transformar esta mente, este pensamiento. Por eso la palabra también lo dice, no se conformen a este siglo, sino para que podamos buscar la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, como decía, en estos tiempos donde el mundo justifica toda conducta o todo actuar del hombre a través del sentimiento, y como decía, abandonamos muchas tareas, muchos compromisos solo porque ya no sentimos hacerlo. Ya no tenemos la fuerza para seguir luchando, para seguir intentándolo. Somos bombardeados constantemente por esa ideología tan contraria, como decía, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y yo digo, ya le pusieron nombre o ya lo hicieron viral a una palabra. Dígame si no. Procrastinar. Procrastinar. ¿Qué es? Dejar las cosas para después. Y yo creo que esa palabra viral que se está haciendo de moda es la antesala para que tú te rindas. Por eso tenemos que estar atentos. Tenemos que estar, porque cuando yo leía eso, sentí, oh, es así, es así. Y después dije, no es así. Porque eso es lo que nos justifica. Y que, como decía, es la antesala para que el disfraz para rendirnos. Y entiendo, como decía, que esto no es fácil. No es fácil cambiar este pensamiento, cambiar esta conducta, porque soy la primera que me cuesta avanzar, que me cuesta perseverar, que me cuesta poder mantener las cosas. Pero obviamente ya estoy en el asunto. Y si bien, como digo, esto mismo lo vivo a diario, sino también creo que es necesario que podamos escuchar atentamente y que no hagamos conscientes que estamos cojeando en esto. Y la que nos ayuda siempre, como digo, es mantener esa comunión con Dios, porque es el Espíritu Santo quien te muestra las cosas. Es el Espíritu Santo quien te dice que estás bien, que estás mal. No es mi propia opinión. Mi propia opinión es muy limitada, porque solamente se basa en mi información, en mi experiencia. Pero la palabra de Dios, que ha pasado por generación tras generación y sigue permanente, y sigue contemporánea, y sigue vigente, es porque claramente nos pueda enseñar algo más de lo que nosotros o nuestra propia experiencia ha vivido. Entonces, por eso es necesario, como decía, que nos mantengamos en esa comunión con Dios y que podamos memorizar sus promesas. Yo les leía 3 promesas delante cuando comenzaba, apropiarnos de ella. Y yo les decía ayer, no solamente es decir una promesa, no solamente es declarar una promesa, sino que poder tomarla, declararla y hacerla mía en todo momento, en todo lugar. Y si podemos y no vemos la respuesta y no vemos la salida y no vemos cómo vamos a solucionar, que decía, miremos al cielo. La promesa, la solución, la salida, la respuesta viene del cielo, de ningún otro lugar. Pero eso lo tenemos que tener muy claro, muy arraigado en nuestro corazón, porque en algunos momentos van a venir cosas demasiado difíciles, pero la palabra de Dios tiene que estar grabada en nuestro corazón, que lo primero que salga cuando venga la dificultad sea la promesa de Dios.
Cuando decía la otra vez, cuando compartía, y que a pesar de la dificultad que estaba viviendo David por la persecución de Saúl, aún así él declaraba, no moriré, sino que viviré para contar tus maravillas. En medio de toda la oposición, en medio de toda la dificultad que duró varios años, pero aún así en su boca estaba la declaración de que Dios era mayor, de que ahí iba a venir su socorro, de ahí iba a venir la salida, de ahí iba a venir la liberación de su muerte, de la esclavitud, de la persecución que él estaba viviendo. Bueno, esa misma palabra es para cada uno de nosotros. Pero en la medida que su comunión con Dios, la suya, la mía, sea tan potente que nada lo pueda mover. Y yo les decía ayer, bueno, pueden tener y movernos y de repente, y claro, caer, por supuesto que sí, pero que eso no nos haga rendirnos, pero que eso no nos haga retroceder, pero que eso no nos haga detenernos por mucho rato, porque si no perdemos. Las fuerzas no vienen de nosotros, las fuerzas vienen de Él. Y es tan importante, porque como decía, la ayuda que esperamos va a venir del cielo, no de otro lugar, no de otra persona. No de nuestros planes. La ayuda que esperamos viene de Dios. Entonces es necesario que podamos entender hoy que es importante no rendirnos ante la oposición, ante la adversidad, ante las circunstancias que no cooperan, pero sí rendirnos a Jesús, que Él que sabe todas las cosas, que Él que conoce a todos nosotros, sabe cómo podemos nosotros mejorar y comenzar. ¿Me escuchan, verdad? Gracias. Lo opuesto a rendirse es la perseverancia. Lo opuesto a rendirse es la resistencia. Dos cualidades que obviamente se tratan de enseñar. Yo creo que uno de los que más enseña acá es el apóstol David, con respecto a la perseverancia, y no solamente en la palabra, sino en su vida. La perseverancia. Y es lo primero que usted como creyente debiera incorporar a su vida. Que si a lo mejor no lo era, usted se proponga a hacerlo. A ser perseverante, a ser constante, a no rendirse. Esos son los primeros, consejos que los creyentes podemos recibir. La Biblia habla, segunda de Tesalonicenses 1:4, Romanos 5:3, Santiago 1:3. Habla, que todos ellos hablan que los periodos de prueba, los periodos de persecución, los periodos de aflicción producen paciencia. Nada es de casualidad, o nada Dios lo permite solamente para complicarle la vida. Nada, Dios nos está preparando, nos está formando para cosas grandes. Solamente yo le invito o poder elevar la mirada y que usted pueda ver más allá de lo que usted anhela o más allá de su dificultad, sino poder mirar más allá, que hay un propósito de Dios por el cual a usted lo escogió, a usted lo llamó y que lo está preparando para que sea cabal y pueda cumplir ese propósito exitosamente, completamente, cabalmente. Pero ese proceso hay que pasarlo. Entonces, mientras leíamos, y como digo, todo esto, cuando nosotros perseveramos, ¿a través de qué? A través de las dificultades, a través del cansancio, porque eso es normal. Nos cansamos porque no viene la respuesta de Dios. Nos cansamos con mantener una actitud noble, una actitud santa, una actitud reverente, dispuesta con el esposo, con la esposa, y vemos que no cambia, y vemos que no son transformados. Y dice, pero si ya entregué todo, ya hice todo y las cosas no cambian. No, aún así no te rindas. Aún así sigue. Tener la capacidad de luchar por tu matrimonio hasta el final y no rendirse y no dejar las cosas a la mitad porque ya no lo siento. Es todo lo que el mundo nos quiere enseñar.
No te rindas con tu hijo que a lo mejor con una dificultad, con otra, que las drogas, que las amistades, qué sé yo. No te rindas, porque fue un hijo escogido para propósitos eternos. Dios no se ha rendido con nosotros. ¿Cómo nosotros nos podemos rendir con el resto? Si Él no se rindió. Cuando decía Diego, si nosotros no le seríamos fieles, es feo ser fieles, o usted fiel un día o no. ¿Y cómo lo somos con Dios? Es aquí donde está la formación del carácter. En las pruebas. Es aquí donde sabemos de qué somos hechos, de qué estamos hechos. En las pruebas, en la dificultad. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te hiere y tú le perdonas. Es ahí. A no rendirte. Cuando habla aquí, y existen, como aquí también poder nombrar, existen varios factores que pueden hacer que la gente quiera rendirse, que la gente piense en rendirse. El primero es el desánimo. Por eso yo les decía adelante, por eso es tan importante generar lazos con el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante generar esos lazos para poder decir, ¡hey! Ora por mí. O tan cercano ese lazo, ese vínculo, que yo te miro a los ojos y yo sé que no lo estás pasando bien, porque te conozco. Pero si no está generado el vínculo, ¿cómo? Y no es que voy a tener una tremenda palabra para ti porque te conozco. No, pero por lo menos voy a orar por ti. Y también voy a clamar al cielo, al mismo Padre que es tuyo, ese que es mío, para que tenga misericordia, para que te sostenga y no te haga caer, y más bien te afirme bien de tu mano para que no te pierdas. Pero tiene que haber un vínculo. Compartíamos en los discipulados que si bien hay gente que dice, hey, no, estoy bien, yo y Dios, o yo y el Espíritu Santo, y estoy bien. Y yo siempre digo, bueno, sí, en parte sí, en parte no. Porque esa parte es buena. Pero Dios nos ha dejado a nosotros, al cuerpo. ¿Acaso usted, sobre todo cuando tengo las uñas, qué sé yo, y se te dobla una, no te duele solo aquí? Te duele aquí, te duele aquí, te duele todo. Nosotros debiéramos vivir en esa también, en esa relación. Cuando alguien se duele de tu hermano que está al lado tuyo, o que a lo mejor ni siquiera hoy te aprendiste el nombre. Yo los pongo en dificultades a mis discípulas. ¿Saben el nombre de todos? Yo sí. Ese vínculo, eso es interés por el otro. Ocupaciones tenemos todos. Todos tenemos ocupaciones y preocupaciones. Pero yo me esfuerzo para memorizar, y las que me conocen mi memoria, pero me esfuerzo para memorizar sus nombres, su vida, su historia, para orar por ustedes. Eso es vínculo. Y en ese vínculo llega a mi corazón, hey, háblale a tal, ora por tal, para que podamos en ese desánimo, porque es uno de los que más nos lleva fácilmente a rendirnos porque las cosas no resultan. Pero qué diferente que cuando estás así viene una palabra, hey, anímate, hey, no es así, Dios es mayor, Dios es poderoso. Es aquí que lo podemos hacer, en ese vínculo. Por eso es tan importante, por eso nos esforzamos tanto en esta casa, en el diseño de Dios, para que podamos mantener ese vínculo. Porque lejos de Él, ¿qué dice? Nos secamos. Nos secamos. Tenemos que estar en ese cuerpo, integrados, recibiendo del mismo alimento, de la misma sábila.
Entonces, como decía, por eso es el vínculo. El diablo, y aquí hay una cosa, el diablo, el enemigo, la oposición, las tinieblas, llámele como quiera, pero todos los días quiere destruirnos. Todos los días quiere que nosotros nos salgamos de la fe. Todos los días quiere que nosotros pequemos. Todos los días se levanta la oposición y hacen planes para destruirnos. Todos los días. Y si usted está solo, va a caer. Y si usted está solo, se va a perder. Y si usted está solo, va a recibir esos dardos y no va a haber quien lo sostenga. Por eso es el vínculo. Para bendecirnos, para sostenernos. Y no para juzgarnos ni cuestionarnos, sino para respetarnos. El diablo quiere destruir su vida. Quiere destruir sus hijos, quiere destruir su matrimonio, quiere destruir su ministerio, quiere destruir su economía. En todo momento. Y que si usted está en silencio, es ahí donde Él puede actuar fácilmente para que nos rindamos. Porque vienen respuestas, frases, ya estoy cansado de intentarlo. Sin ver respuestas en el otro, en el problema, en la enfermedad. Todavía sigue así, estoy cansado. Ahí es cuando mayor debe ser la resistencia. Por eso dice Dios, ¡hey, no temas! Yo te ayudo. No temas, yo tomo tu mano. No temas, yo estoy contigo. Y esto, como decía adelante, estas son promesas del Señor. No son frases mías, son promesas del Señor que si usted las cree, usted las toma, se apropia y ve la gloria de Dios. Pero si se rinde, ¿cuándo? Aquí es donde debemos resistir. Por eso hace muchos años que creamos el tiempo de altar de madrugada en un grupo. ¿Saben que no todas las congregaciones lo tienen? Otros nos han imitado y lo han tomado. Porque no es fácil cuando estamos cansados del trabajo diario, de las pruebas, de las dificultades, quizás levantarte solo y orar. Pero cuando hay uno que tú estás escuchando y escucha, Señor, bendice a los hermanos, bendice, tú eres el poderoso, tú eres el invencible, tú eres mayor que la dificultad, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre bueno. ¿Qué pasa con tu espíritu? Se empieza a avivar, se empieza a fortalecer, se empieza a levantar. Por eso es tan importante para mantenernos firmes. Porque dice la palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces no depende de mí, no depende de mis propias fuerzas, ni siquiera depende de mi determinación, depende de la gracia de Dios, que cada madrugada uno la busca, que cada madrugada vemos la fuerza, vemos cómo Él nos renueva, vemos que cómo Él nos transforma y vemos cómo en ese vínculo de amarlo tanto ni nos damos cuenta si el problema se fue o no se fue, pero mayor es su amor, mayor es mi conexión con Él y todas las cosas pueden pasar, pero Dios es mayor que todo y ya no es la misma aflicción. Eso es real, eso es verdad. Y como mi esposo a veces también dice, la verdad es que, bueno, varios, que hay que, primero lo tienes que experimentar para poder compartirlo. Y llevo 33 años viviendo lo mismo. El que me diga que no hay Dios, lo siento, tengo demasiados argumentos para decir que sí existe, que sí es real y que es mucho más cercano de lo que alguien puede imaginar. Hay demasiadas evidencias. Por eso también le digo, Dios, nunca me dejes olvidar tu fidelidad. Nunca me dejes olvidar que si un día fuiste fiel, hoy también y mañana. Son esas las cosas de poder vivir en esto.
lo anoté ahora. Elías, la que estuvimos ayer, ¿saben? Cuando Elías fue utilizado para manifestar la gloria, el poder de Dios ante tantos profetas de Baal. Y después de eso, tremenda gloria que vivió, alguien le dijo: hey, quiero destruir, te voy a matar, Jezabel. Y él, le faltaron patitas para salir corriendo y huyó. Y huyó. Y por allá, bajo en un árbol, descansó. Pero estaba muy atemorizado por esas palabras. Y en esos momentos vino un ángel y le dice: hey, Elías. No, ¿sí? Sí. Elías, todavía tengo la... Elías, hey, come y bebe, porque largo camino te resta. Entonces, hubo alguien. En su amor, Dios envía a alguien para darte de ese pan y de ese vino, o de ese alimento. Donde, como decía, están los padres ministeriales. Para decir: hey, afirme, Dios es bueno. Conéctese, comuníquese, relaciónese con el Señor. Porque largo camino, porque no se ha cumplido lo que usted ha venido a hacer todavía y necesita de esa fuerza. Y como decía, tuvo que venir ese ángel para animarle y decirle todo lo que él tenía que hacer. Y podemos empezar un proyecto con pasión para poder conseguirlo, pero con el tiempo donde no vemos los resultados, ya empezamos a desesperarnos, a ver que o que otros no nos reconocen nuestro servicio, nuestra entrega. Esto sucede mayormente en la casa, cuando uno hace esto y lo otro. Mis hijos pero mamá, si ya lo hice. Entonces viene el desánimo también para ellos. Y como digo, como otro no ve tu esfuerzo, te frustras, te entristeces y tantas otras cosas. Y el pastor Diego Arancibia decía la otra vez que no importa que otros no lo vean, hay uno que lo ve, y que eso está todo guardado en las memorias, en el libro de las memorias. Entonces no hay razón para esa frustración, no hay razón, que su esfuerzo sí vale la pena, sí tiene todo el sentido. Así que también usted procure mirar, nuevamente digo, mirar al cielo, que desde ahí vienen todas las respuestas. La Biblia dice: instruye al niño en tu camino. Perdón, otro dice: instruye. La Biblia nos instruye incluso a los padres para que nosotros no exasperemos, no desanimemos a nuestros hijos. Cuando hay hijos que se esfuerzan y el padre dice: no sirves para nada, ya otra vez te equivocaste, ya otra vez esto, lo otro, donde no le encuentran nada bien al hijo. ¿Qué hace ese hijo? Después la verdad que le da rabia con el padre, con los padres, les da rabia y ya las cosas las hacen de mala manera. Constante los padres desanimando a los hijos. ¿Y qué es lo que sucede con los adultos? Cuando nosotros los adultos nos desanimamos o nos desilusionamos, también nos solemos, obviamente también rendirnos y portarnos mal. Y hacemos todo lo contrario. Esto ya no resulta. Y me voy a parrandear, me voy a gastar esto, me voy a hacer lo otro, porque ya nos rendimos. Tenemos que tener ese cuidado, porque nos vamos a hacer todo lo malo. El poder ser constantes para no apartarnos de Él. La solución siempre para ese desánimo, nuevamente les digo, es la palabra. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice: animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Y en esto, el poder también, que causa mucho el cansancio, también puede llevarnos a eso, a rendirnos. La oposición constante, como decía, la falta de respuestas, de salida,
nos llevan a rendirnos, a frustrarnos, a que la amargura, la tristeza nos visite. Por eso es tan importante, debemos mantenernos sumergidos en la presencia de Dios. No se olvide lo que le dije, el diablo todos los días quiere destruirnos. El diablo no quiere que tengamos éxito. El diablo es menos interesado en que nosotros podamos perseverar, ni menos alcanzar sus propósitos, los propósitos de Dios. Entonces va a provocar, va a insistir a través de una prueba, de una situación, de una persona y de los que más amamos, para que usted se renuncie, para que usted se queje, para que usted deje todo botado, deje las cosas a media. Pero yo le estoy diciendo hoy, resista, no se rinda. No se rinda porque viene la promesa, porque viene en el propósito. Y no tiene que ver con mis tiempos ni las mejores condiciones. Tiene que ver con lo que cuando Dios quiere, cuando Dios dice, en el proceso para Él no lo está ignorando. El sufrimiento y el esfuerzo que usted está viviendo no lo mira por debajo, lo aprecia, lo valora e incluso llora con usted. Pero le dice, esfuérzate, sigue perseverando, sigue avanzando, porque aquí, más allá, te faltan cosas por hacer. Pero no tienen que estar las condiciones, no depende de usted. Por eso le digo, por favor, no sé si es necesario que no nos quedemos con una mentalidad que en nuestros ojos solamente a esta altura vamos a ver todo mal. Es necesario mirar al cielo, es necesario recordar sus promesas, es necesario poder mirarlo a Él y saber que de ahí viene, que Él es fiel y verdadero, que Él pronto vendrá en nuestro rescate, en nuestro auxilio. Esa es la diferencia. Por eso memorice los versículos, la palabra de Dios. Porque en vez de la queja, en vez de la aflicción, va a salir una palabra. Y yo les digo, bueno, a los que hemos tenido hijos un poco insistentes, pero mamá, cuando uno ya le dijo que no. Pero ¿quién logra el hijo? Lo que Él quiere. Y nosotros como hijos, pero Señor, tú dijiste esto, pero Señor, tú lo prometiste, pero Señor, yo estoy haciendo esto, pero Señor, hoy no sé, ¿Dios acaso no hará algo? Claro que sí, cuando es una relación cercana de padre a hijo, claro que sí hará algo. No se olvide. Por eso, como digo, debemos mantenernos sumergidos en esa relación con Dios, porque ahí no nos faltarán las fuerzas. En esa relación con Dios seremos renovados cada día para seguir perseverando. Y hoy día quizás, figurativamente, el día es gris, pero ya pronto viene el gran sol que nos alumbra. Hoy día quizás no podemos ver que las cosas florezcan, pero ya vendrá el día donde todo cambiará de color. Pero mantenernos firmes para poder verlo, porque si no, nos perderemos de esa gloria maravillosa. Debemos mantenernos en eso cuando entendemos que Jesús, nos da el perfecto ejemplo, que era alguien que continuamente ministraba a otros, mientras continuaba poniendo su prioridad a Dios, el Padre. A menudo Jesús, en las historias, en los evangelios, habla que muy de temprano, o aún en lo oscuro, Él estaba ya en comunión con el Padre. Y como nosotros hace poco también compartíamos todo lo que Él podía alcanzar nuestro entendimiento en lo que significaba atravesar el Getsemaní y llegar a la cruz. Solamente esa comunión y que estaba agarrado de Él es que pudo pasar ese momento. Nosotros es lo mismo. No es con nuestras fuerzas. Alguien que es tan independiente que pueda rendirse a Él, porque no es con nuestras fuerzas. Las Escrituras nos exhortan, nos animan
que cuando nos encontramos en el camino con Dios, que Él estableció para nuestras vidas, nosotros no nos vamos a rendir porque hay promesas. Lo hablábamos, a ver si se lo aprendieron. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y así cantidad y cantidad. Cuando recién yo llegué al Señor, uno de los libros o de los personajes que atrajo mucho mi vida fue Nehemías. Fue Nehemías cuando él recibió la instrucción de tener que levantar los muros de Jerusalén. Y él cuenta en ese libro toda la oposición que tuvo. Y todos los que estaban a su alrededor, cómo lo desanimaban. Y cómo el miedo estaba en ese ambiente. Pero sin embargo, estaba Nehemías creyendo en el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y aún decía que cuando venían los enemigos y querían destruir y poder invadirlos, él decía, con una espada, con una mano mi espada y con la otra la pala. O sea, mientras hago el trabajo no pierdo mi comunión con Él. Mientras hago lo que tengo que hacer, no dejo de estar tomado de la mano del Señor. Pero a veces nuestro afán nos obliga, soltamos todo lo de Dios y nos enfocamos en lo que tenemos que hacer. Él fue quien derrotó a los enemigos. Así había otro personaje que también me gustó porque confió y creyó a la promesa y esperó 85 años para que Dios le respondiera, que fue Caleb. La promesa de un terrenito, un pedacito de la tierra prometida. Pero él esperó 85 años y Dios se lo dio. Y Dios se lo dio. Entonces el Dios que tenemos es fiel. Como decía, enfocado que Jesús fue perseverante y hasta la cruz. Y lo dice en Hebreos 12:3, dice, considerad a aquel, como ejemplo, fíjense en aquel, ¿cuál? Jesús. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ejemplo perfecto lo tenemos en Él. Nosotros hemos padecido mucho menos que Él. Entonces, cuando uno se da por vencido, al contrario, enseguida uno pierde todo lo que Dios ha planeado para usted. Usted solo escucha de que Dios es poderoso. Usted solo escucha de que Dios hace milagros y se manifiesta sobrenaturalmente. Usted solo escucha porque no alcanzó a ver su gloria, no alcanzó a ver su poder, no alcanzó a ver su manifestación porque usted se rindió antes. Entonces por eso no se rinda, no se canse. Nosotros los hombres le podemos hacer fallar a usted, pero cuando sienta eso, por favor le pido, mire al cielo, que hay uno que no falla, hay uno que no miente, hay uno que no se retrasa, hay uno que lo ama sinceramente, a pesar de nosotros mismos. No somos excusa, el otro no es excusa para que yo no siga, porque hay uno mayor que es fiel, que es Cristo Jesús. Pongámonos de pie. En pie. Recordemos a estos primeros cristianos. Esos cristianos que fueron perseguidos hasta la muerte. Esos discípulos y apóstoles que no se rindieron y pudieron entregar el mensaje, las buenas noticias de salvación, no importando su propia vida. Ellos no se rindieron. Y por no haberse rendido, nosotros también alcanzamos las noticias de salvación. Porque ellos no se rindieron. Porque ellos no claudicaron. Nosotros podemos hoy tener salvación. ¿Y sabe qué? Sigue pasando esto. En otras naciones, muy lejos de nosotros, donde no se permite el evangelio públicamente,
donde hay muchos cristianos que han dado su vida y no han negado su fe. Y hoy nosotros tenemos toda la libertad para poder hacerlo. No hay nadie que nos ponga una pistola en el pecho y nos diga, niega tu fe. Ellos no se rindieron. Y yo tengo el mejor ejemplo que todo esto nos llevó a recordar. Cuando nosotros nos fuimos de misioneros, siempre digo, fue el intensivo de los intensivos para conocer a Dios. Pero me fui con una palabra, me fui con una promesa. Y esa la tenía que decir y declarar todos los días. La tenía que gritar a veces para que mi alma la pudiera escuchar, porque veía tanta oposición. Donde había, esfuérzate y sé valiente. Ahí limpiando el piso, ahí haciendo muchas cosas. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y fue esa promesa, y esa promesa es la que me sostuvo para no negar ni renegar a Jesús en mi vida. Me estaba esforzando y siendo valiente porque sabía que estaba Él. Y no me rendí, y no nos rendimos. ¿Para qué? Eso fue hace más de 20 años, para ustedes. Para decirle que sí es real, que sí es verdadero, que sí hay promesa, que Dios las cumple, que sí hay un llamado y Dios te está mirando y Dios te está formando y Dios te está llamando a que lo cumplas cabalmente. Pero no te rindas, no mires la oposición, mira al cielo y de ahí viene tu socorro. Qué linda palabra, qué linda promesa.